Iniciar. Bien. En Internet nosotros encontramos muchísima información. Les voy a dar una página que de pronto ustedes conocen ya porque han investigado, han entrado y han revisado, donde hay muchísima información que es confiable. Y la página se llama la W3 School. Ustedes pueden aprender todo esto. Yo no me voy a morir. ¿Estoy haciendo una clase de vamos a digamos que es algo que nosotros tenemos ahí, sobre todo acá tenemos HTML. Entonces, fíjense, ahí lo que dice, HTML, ¿qué? Ahí. Ah, sí. HTML, ¿eso qué? Le contienes. Ustedes están tratando de leer linealmente. Si ustedes leen linealmente no lo encuentran, tiene un sentido. HTML es que HTML es el estándar, es el estándar para el lenguaje marcado para las páginas web. Entonces, HTML es un estándar para el desarrollo de páginas web traducido.
a nuestro idioma. Luego dice, ¿qué dice? HTML you can Entonces, with, ¿qué es? con Con HTML. You can. HTML ustedes pueden construir sus propias páginas web. ¿Ok? Léame esa última línea. HTML Es spelling, HTML spell, HTML. HTML Ajá. is easy to learn. Easy You to will, learn. Ajá. you will enjoy it. Ajá. Entonces, ¿qué dice? HTML es fácil de leer. Es fácil de Uh, día. ¿Ah? Aprender. Fácil de aprender. You will enjoy it. Como decir, listo, vamos a empezar. O empecemos. ¿Ves? Ahí es donde se debe empezar a aprender el idioma. Y fíjense que no es difícil, porque ustedes entienden algunas palabras. Vamos a seguir. ¿Qué dice ahí? fácil de aprendizaje con HTML. ¿Y qué dice ahí? Try it yourself. Cuando ustedes van a Pepegaga y encuentran los matacitos, dicen try it. Y ustedes dicen, oh, y se meten allá el dedo en el botón, ¿sí o no? Como inténtame, como pruébame. Entonces, inténtalo tú mismo. Entonces, acá les está diciendo que en la página ustedes van a encontrar código y le van a decir, acá inténtalo usted mismo, y usted le dice run y acá tenemos el resultado. Por eso es que me gusta esta página, porque ustedes pueden solitos entrar y empezar a leer, documentarse y empezar a hacer pruebas. Y en esas pruebas, mire, tan fácil que es decirle acá, venga, entrenamiento campus. Yo le digo run. Ay, tan chévere. Pero eso lo van a entender ahora. Aquí les estoy mostrando esos recursos que ustedes pueden encontrar en la internet, que son recursos bastante valiosos, que son importantes, que ustedes sepan que existen porque les va a contribuir a qué, a que ustedes aprendan. No solamente la carreta esa que el profesor les da acá, sino que tienen también ustedes un soporte. Obviamente yo les voy a entregar un documento, ya lo estoy terminando, muy parecido al que les hice el PDF, ¿se acuerdan? Pero ese es de HTML. ¿Okay? Yo se los voy a entregar, se los voy a colocar en el carro para que lo tengan de consulta como de primera mano. De segunda mano, pues ya ustedes empiecen a consultar lo que quieran. Eso es lo importante. Que ustedes visiten otras páginas y ya van a ser capaces de entender lo que están haciendo en esas páginas. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a echar un vistazo ahora que empecemos a trabajar. Pero existe algo que es la MDN, creo que es Developer. Creo que es Firefox, creo que es. Acá, MDN Web Docs Mozilla. Ahí viene cuál es la buena noticia y la mala noticia. La buena es que este sí viene traducido en múltiples idiomas.
La mala es que traten de hacerlo siempre en inglés para que no pierdan como la costumbre, ¿sí? Entonces, referencias, acá hay muchas cosas, mire lo que tenemos acá, HTML, CSS, JavaScript, Web APIs, Web Station, Web Technology. Sí, David, pero ¿esto qué es? Si yo entro a HTML, ¿qué me va a ofrecer? Ah, toda la carreta que el profesor nos dijo en 3 líneas. Mire, esto es el contenido. HTML, lenguaje de etiquetas de hipertexto. ¿Qué dice? HTML es un lenguaje de marcas que en inglés Hypertext Markup Language. Ah, pues eso no les está dando tanta carreta. Y ahí pueden ustedes leer y leer tutoriales, multimedia, tablas. Entonces fíjense que hay documentación que es precisa y no precisa. Esta documentación es oficial para desarrolladores. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una duda, ¿será que puedo entrar a esta página? Totalmente. Y todo lo que dicen ahí es verdad, totalmente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, introducción a HTML. Y acá nos van a mostrar, empezar con HTML, qué hay en la cabecera de metadatos. Yo le digo acá, y él me dice prerequisitos, que es HTML, y empieza. Ah, la anatomía de un elemento HTML. Profe, pero usted ¿por qué tiene esa imagen igualita que la que está en el MM? Porque yo no voy a inventar algo que ya está establecido. ¿Okay? Es muy importante que tengan de referencia esta página. Esta página es muy buena. ¿Okay? Es muy buena. Entonces, esta y esta página son muy buenas, sobre todo cuando uno está empezando el tema de HTML, JavaScript, CSS. ¿Ok? Entonces tenganla presente. Hay más recursos que nosotros tengamos en cuenta, sí, pero eso los vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando y vamos trabajando. ¿Listo? Entonces, 2 páginas esenciales. ¿Listo? En un segundo voy a traer un marcador. Por eso, HTML es interpretado. ¿Por qué? Porque el cliente se encarga de interpretar cada una de las etiquetas. ¿Y cómo se llama el cliente? ¿Cómo se llama el cliente? Que interpreta las etiquetas HTML. ¿No? Navegador. ¿Cómo se llama el usuario que visualiza la página web? Pepito, Juanito, el que quiera. Entonces, acuérdense, el cliente en un servicio web es el navegador y el usuario es el que está sentado en medio de la silla y el teclado. ¿Eh? Entonces, son cosas muy triviales, pero a la hora son muy válidas. ¿Cuál es el protocolo utilizado para la transferencia de información? TCP/IP. Entonces, esas cositas. Entonces son cosas, digamos, no es que se las vaya a hacer, ¿no? Que es algo que necesita hacer
su sangre. O sea, en este momento ustedes hicieron como Matrix, se colocaron el código 68, concepto y no se les puede olvidar, por nada del mundo. Ni siquiera cuando les pregunte cuándo utilizo un ciclo for y cuándo utilizo un ciclo while. No puede ser. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para desarrollar el web? Un ID. ¿Qué es un ID? ¿No? ¿Y de qué? No me digan internet, porque no es internet. No, no. Cuando ustedes tenemos todos esos tres salones y hacemos un paseo, ¿qué estamos haciendo? Damos un paseo y reunimos los tres salones que estamos haciendo. Entonces la ID, INTE, de ¿qué se están convirtiendo ustedes acá? Y el ¿y él qué es? ¿Qué es esto? Este salón qué es. ¿Qué más? Además de espacio, entorno. Entonces, ¿y de qué es? Entorno integrado de etapa. Y es entorno integrado de desarrollo. Y en este caso, ¿cuál ID vamos a utilizar? ¿No? Visual Studio Code. Visual Studio Code es un entorno integrado de desarrollo. Se les olvidó, ¿no? Entonces, fíjense que todas esas cositas son de cultura y ustedes ya las deben manipular. Si ustedes les preguntan, ¿qué idea están usando para desarrollar? ¿Ustedes van a responder? ¿Y por qué no utilizan Sublime? Ah, no sé, porque pues ahora ya dijo que es. Sublime es otro entorno integrado de desarrollo. Sino que es que son entornos que ya son muy poco utilizados hoy en día. Visual Studio Code cogió muchísima fuerza. El que le hace la competencia a Visual Studio Code es otro entorno de desarrollo, pero la diferencia es que parece que totalmente funciona, tiene que pagar. Es Visual Studio es gratis. Bueno, ¿quedó claro? Toda esta carreta que les mencioné en esta hora y 45. Bueno, chicos, vamos a enfrentar a un juego marcado, el cual vamos a enseñar el carnet, la cosa. Entonces, voy a comenzar. Lo primero que debo hacer antes de empezar a crear proyectos es definir mi proyecto, mi carpeta principal, ¿cierto? En donde voy a guardar todos los proyectos. Vamos a empezar en ese orden de ideas. Bueno, yo voy a utilizar aquí Windows porque no traje el disco duro donde tengo Linux, pero bueno, ustedes ya saben manipular allá, ya saben que dónde vamos a crear la carpeta, ¿qué carpeta principal? Home, ¿no? Entonces, ustedes ya saben allá cómo se maneja el Linux, mañana ya traeré mi Linux.
Entonces, HTML Projects. Listo. Fíjense que yo siempre utilizo el tema del camel case. ¿Ah? No pasa nada. O sea, ustedes solo tienen una unidad. Lo que pasa es que yo aquí tengo, mi disco duro está particionado, pero ustedes tienen allá la unidad home o la C. Entonces, dentro de esta voy a crear una subcarpeta. Entonces, vamos a ver, no sé, voy a llamarla intro. Vamos a empezar a hacer la parte introductoria. Voy a llamar intro, así como toda chévere, interesante. Si ustedes le quieren llamar intro, pues bienvenido sea. Entonces le voy a poner intro. Perfecto. Y dentro de intro voy a crear las carpetas. ¿Cuáles carpetas? CSS, JS, Image, Videos, Sonidos. Esa de media, pues, si crean la de media, tendrán que meter estas dos carpetas dentro de media, ¿no? En este caso, yo no voy a crear esa de media, sino voy a utilizar sounds y videos. Profe, pero no las vamos a usar todas, ahorita no, pero en la medida que vayamos avanzando, vamos a tener que implementarlo. No, eso ahorita lo creamos en Visual Studio Code, la página principal. Bueno, ahora sí, ahí viene que voy a abrir Visual Studio Code. Entonces, voy a abrir Visual Studio Code. En este caso aquí me aparecen unas cosas. Voy a decir archivo abrir folder. Y vengo por acá y busco la carpeta de HTML Projects. Yo sé que dentro de HTML Projects puedo tener muchos proyectos, pero por favor no vayan a abrir la principal de HTML Projects. Abran siempre la del proyecto que desean trabajar. Entonces le doy doble clic adentro y le digo seleccionar. Él me va a preguntar, oiga, ¿confía en eso? Imagínense si no confía en lo que cree, ¿sí o no? Entonces simplemente le voy a decir que sí. Y listo. Si se dan cuenta, a mí me salen unos iconos bonitos. Y a ustedes, en cambio, no. A ustedes sí, bueno, de pronto algunos sí. Otros no. Adivinen por qué. Porque nosotros podemos instalar unas extensiones que nos permiten manipular esos iconos. Entonces, vamos a instalar dos extensiones. ¿Dónde se instalan las extensiones? Al lado izquierdo van a encontrar una opción que dice extensiones. Le vamos a dar clic y acá van a buscar la primera extensión que se llama Live Server. Esta. Live o Live Server. Si a ustedes les aparece la ruedita es porque ya está instalada esta ruedita. Si les aparece la palabra install, pues ¿qué deben hacer? Instalarla. Simplemente le dan en install y pare de contar, ¿ok? Luego de que la instalan, van a buscar una extensión que se llama icons o icons, pero van a escoger la de Visual Studio Code, ¿ok? La de Visual Studio Code dice VS Code Icons.
Si no la tienen instalada, le dan clic en el botón instalar y la instalan, por favor. Y me esperan un segundo. Arriba les va a salir una ventanita que dice BS Code Icons o Set Visual Studio Code. ¿Cuál creen ustedes que deben seleccionar? La de arriba, ¿sí o no? Denle clic y listo. Y miren de nuevo su carpeta de proyectos. Y como se pueden dar cuenta, ya sus carpeticas tienen los iconos. ¿Okay? Esta sección únicamente es para identificar, ojo, solo para identificar los tipos de recursos que tenemos en el proyecto, tanto en carpetas como en archivos. ¿Listo? Adivinen qué tenemos que crear ahora. El index. ¿Cómo creamos el index? Me doy un control aquí para ampliar un poquito esto. Recordemos que en esta parte superior contamos con unos iconos. Y esos iconos tienen una función específica, ¿no? Donde esa función específica es, este nos permite crear un archivo, este nos permite crear una carpeta y este nos permite refrescar el árbol de proyectos, ¿ok? Entonces, si yo creo el archivo dando clic acá, automáticamente aquí se crea un archivo sin extensión, ¿ok? Entonces voy a hacerlo de esta forma, le doy clic acá, bueno, en este caso me lo creo aquí abajo, pero por lo general siempre lo colocaba aquí en la pestaña. Y aquí que voy a colocar index.html y lo voy a entrar. Entonces, por favor, vamos a crear el archivo index.html. En este momento, ustedes tienen un 0.1% de conocimiento en la web. ¿Ya tienen algo, sí o no? Eso es importante. Después de este minuto ya van a tener el 5%. O sea, ya van a subir el, mejor dicho, van a volar. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender cuál es la estructura de un documento web. ¿Okay? Vamos a entender cómo funciona el documento web, cómo es la estructura básica. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver PCI, yo les empecé a decir, ojo, mire, acá declaramos variables, ojo, aquí vamos a hacer esto. Entonces, estábamos estudiando la estructura de cómo vamos a construir nuestro algoritmo. Cuando pasamos a parte, ¿qué les decía? Ojo, que la condicional se trabaja con indentación. Ojo que aquí se declara eso. Estábamos hablando de la estructura de nuestro programa. Entonces vamos a ver cómo es la estructura de nuestro documento web. Y adivinen qué, van a tener que escribir la estructura. Pero es que Visual Studio Code nos agiliza ese proceso. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el cursor, está ahí como el corazón nuestro, ¿sí o no? Titilando, palpitando. Entonces simplemente voy a escribir HTM. Ay, mire, pero fíjense que aquí me sale esa ventanita. Esa ventanita es conocida como, anteriormente aquí estaba una extensión llamada N que me permitía autocomplementar. Ya Visual Studio la va incorporando poco a poco automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo le digo acá y listo. Ya está la estructura de mi código. HTML5.
¿Y qué creen ustedes? Ya Visual Studio nos la escritura, pero vamos a entender qué es eso, ¿cierto? Vamos a entender por qué cada una de esas líneas que tenemos ahí presente. ¿Okay? Entonces, la primera línea que tiene algo que dice el doctype HTML. Cuando trabajamos en la versión 1, 2, 3, no me acuerdo si la 4, pero sé que las primeras 3 versiones solo tenía la etiqueta HTML. Ese doctype está indicando que nuestro documento está orientado o es compatible con la versión 5 de HTML. O sea, estamos trabajando con HTML 5. ¿Listo? HTML Language EN. Ese es el idioma que nosotros vamos a predefinir en nuestro documento web. Pero venga, ¿por qué inglés? Entonces tenemos que escribir todo en inglés. No, digamos que es. ¿Se acuerdan cuando ustedes le dan al navegador traducir y él coge y hace una conversión? Bueno, todas esas etiquetas influyen. Pero también influyen para que nosotros definamos cuál es el idioma predilecto. Ahí le podemos cambiar a ES si queremos. ¿Okay? Pero digamos que en este momento no es muy relevante para nosotros ese. Más adelante lo sabemos revisar. Luego viene una etiqueta llamada head. ¿Qué es head? La cabeza. Entonces, wow. Entonces, si nosotros tenemos nuestra cabeza y tenemos nuestro cuerpo. Y ahí está una etiqueta que se llama ¿cómo? Body. ¿Listo? Entonces, el head tiene unas etiquetas llamadas los meta. Los meta son etiquetas que me permiten colocar información adicional dentro de mi documento web. Meta chapset UTF-8. ¿Quién sabe para qué es eso? Para los caracteres, para poder colocar caracteres tildados, ñ, tildes y demás. Meta HTTP equip XUA compatible content IE igual a H. ¿Qué creen que es eso? Para definir que mi página web es compatible con Internet Explorer Edge, o sea, con la grosería de perdón, con el navegador de Microsoft, que hoy en día ha mejorado muchísimo. Antes los desarrolladores web debían muchísimo a que sus páginas fueran compatibles con Internet Explorer, porque no funcionaban. Entonces, cuando ustedes lo contrataban, usted lo primero que decía era, pero no va a ser compatible con Internet Explorer. Ay, pero te cobro más. Bueno, está bien. Porque es que Internet Explorer anteriormente eso era una galleta para desarrollar. Y al final el culpable, ¿quién era? El programador. ¿Listo? Luego viene otro meta. Resulta, cuando uno desarrolla a nivel de web, siempre debe pensar y desarrollar orientado hacia mobile first. ¿Qué quiere decir esto? Que su página web siempre debe estar enfocada inicialmente en móviles. O sea, si se ve bien en el dispositivo móvil, se va a ver bien en cualquier otro tipo de... ¿sí? Ese meta dice viewport. ¿Qué cree usted que es el viewport? Viewport. ¿Qué es el viewport? ¿Qué es? ¿Ah? De gran puerto, ¿sí o no? ¿View qué es? Entonces, viewport, ¿qué será?
punto de vista, seguro. Sí, tu punto de vista, saben a qué ver. ¿Cuál es el viewport que ustedes tienen al frente? La pantalla. El viewport es el área de la pantalla, ¿cierto? Viewport content with device with initial scale 1. Miércoles, ¿y eso qué? ¿Qué creen que hace eso? With, ¿qué es with? H. Device guión with. ¿El ancho de qué? Del dispositivo. ¿Qué? O sea, que el contenido va a ser o se va a ajustar con respecto al ancho de qué? Del dispositivo. Coma, initial guión scale. ¿Qué creen que es eso? Escala inicial en 1. Quiere decir, y eso nos va a ayudar a monitorear que el contenido cuando se cargue visible. ¿Se acuerdan? O bueno, no sé si ustedes, tenemos muchas páginas que son una grosería, que cuando abren la letra es, ¿ustedes qué tienen que hacer con el celular? Dale y dale hasta que ese Initial Scale 1 va a ser, obviamente, cuando nosotros desarrollemos, vamos a tener en cuenta lo que se llaman las unidades de medida, y eso va a afectar a que nuestro sitio web sea legible cuando se cargue, que el usuario no tenga que empezar a darle escalar, sino que dependiendo del área de visualización, ese texto se va a cargar lo mejor posible para que sea legible en esa resolución. ¿Okay? Ahora viene la etiqueta más difícil, título. ¿Título de qué? Título del documento web, de la página. ¿Y ese título en dónde sale? En la pestaña del navegador. ¿En la pestaña de quién? Del navegador, del quién. Tenemos luego la etiqueta body. Fíjense que la etiqueta body, al igual que la etiqueta head, tiene una etiqueta de qué? De apertura y de cierre. No se les olvide. Entonces, el body, ¿qué es? El cuerpo. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Es lo que se va es el sitio donde nosotros vamos a escribir nuestras etiquetas HTML y es el lugar donde todo se va a hacer mucho más armónico. Se van a decir, bueno, Python porque era puro texto y aquí vamos a ver gráficos. Sí, vamos a ver un poco más de diseño. ¿Okay? Pero no se les olvide Python, estudien, no créanme que es un buen lenguaje. Y último, tenemos HTML, que significa que el fin del documento web. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la etiqueta que me marca el fin del documento web? ¿Cuál es? Slash HTML. Y va encerrado en el operador. ¿Cómo se llama esa programación? Diamante. Símbolo diamante. Si usted coge y los une, se da cuenta que forman un diamante. ¿Sí o no? Entonces, se conoce como el operador o la etiqueta de diamante. Bueno, ¿alguna pregunta está ahí? Yo puedo ser elitista
y decirle, vaya usted ahí. O sea, señor, yo no le respondo porque en mi página de funcione viene hecho. Si tiene suerte, bien. Le garantizo que va a funcionar en Chrome, Firefox. Ustedes no han entrado a ciertas páginas del gobierno, que muchas veces no les sirven en Chrome, sino en Firefox. No funcionan en Firefox y no son compatibles. Por ejemplo, hay páginas, curioso, cuando yo estaba con el SENA, hay una plataforma que se llama Sofía Plus. Es una muy buena plataforma, pero es muy complicada. Yo no sé por qué le pusieron nombre de mujer, pero bueno. Cierto que son complicados. Ese video es un chiste bueno. Entonces, por ejemplo, esa plataforma, usted entra con Chrome y le funciona la primera vez. Usted vuelve a entrar y ya no funciona. Usted dice, ¿pero qué pasó? Entonces le toca a usted al final, funciona es con Edge, no funciona con otra nada más. Y bueno, entonces eso es por los scripts, por todo lo que nosotros le hagamos dentro del desarrollo. ¿Ok? O sea, hace que en este momento ustedes ya saben el 10% de HTML. Fíjense cómo pasaron del 0.1 al 10, porque ya conocen lo principal. ¿Qué es lo principal? La estructura de un documento web. Y eso es muy importante.